Bienvenidos a Pequeños Susurros. Gracias por estar aquí. Y aquí les va la segunda parte del segundo capítulo de las 48 leyes del poder. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. En aquel tiempo, China se había dividido en numerosos pequeños reinos. Cuando Qian Shu, rey de uno de ellos, fue derrotado, los ministros de Sung aconsejaron al emperador encarcelar al rebelde. Le presentaron documentos que probaban que Qian Shu seguía conspirando para asesinar a Sung. Sin embargo, cuando Qian Shu fue a visitar al emperador, este, en lugar de encerrarlo en una cárcel, lo recibió con todos los honores. También le obsequió un paquete y le pidió al rey que solo lo abriera cuando estuviese a mitad del camino hacia su casa. Qian Shu abrió el envoltorio durante su viaje de regreso y vio que contenía toda la documentación referente a su conspiración. Se dio cuenta entonces de que Sung sabía de sus planes asesinos y que, sin embargo, le había perdonado la vida. Esa generosidad lo convirtió y pronto fue uno de los súbditos más leales de Sung. Interpretación. Un proverbio chino compara a los amigos con las mandíbulas y los dientes de un peligroso animal. Si uno se descuida, se encuentra con que terminan masticándolos. El emperador Sung conocía las mandíbulas que lo rodeaban cuando asumió el trono. Sus amigos del ejército lo masticarían como si fuese un trozo de carne y, si llegaba a sobrevivir, sus amigos del gobierno se lo comerían para la cena. El emperador Sung no quiso tener trato con sus amigos, sino que sobornó a sus generales colegas con espléndidas propiedades y los mantuvo bien alejados. Esta era una forma mucho mejor de anularlos que matándolos, lo que solo hubiese provocado la venganza de otros generales. Sung tampoco quiso tener nada que ver con ministros amistosos. Más de una vez terminarían bebiendo su famosa copa de vino envenenado. En lugar de confiar en sus amigos, Sung utilizó a sus enemigos uno tras otro, transformándolos en súbditos mucho más confiables. Mientras que un amigo espera más y más favores y hierve de celos y envidia, los ex-enemigos no esperaban nada y recibieron todo. Un hombre que se encuentra con que de pronto le perdonan la vida es, sin duda, un hombre agradecido e irá hasta el fin del mundo por el hombre que le concedió esa gracia. Con el correr del tiempo, sus antiguos enemigos se convirtieron en los más confiables amigos de Sung. Y, por último, Sung logró romper con el ciclo continuo de golpes de estado, violencia y guerra civil. La dinastía Sung gobernó la China durante más de 300 años. En un discurso pronunciado en el apogeo de la Guerra Civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln se refirió a los sureños como hermanos que iban por el camino equivocado. Una señora mayor lo reprendió por no calificarlos de acérrimos enemigos a quienes se debía destruir. Pero, señora, replicó Lincoln, ¿acaso no destruyo mis enemigos al convertirlos en mis amigos? Claves para alcanzar el poder. Es natural querer emplear a los amigos cuando uno se encuentra en apuros. El mundo es un lugar duro y los amigos suavizan esa crudeza. Además, uno los conoce bien. ¿Por qué depender de un extraño cuando se tiene a mano un amigo? El problema es que, a menudo, no se conoce a los amigos tan bien como uno cree. Los amigos suelen coincidir con nosotros a fin de evitar discusiones. Entre amigos se suelen disimular los rasgos desagradables para evitar molestar o ofenderse. Los amigos son los que más celebran nuestros chistes. A los amigos les encantará su poesía, amarán su música y envidiarán el buen gusto de su vestimenta. Quizás sean sinceros, pero con frecuencia no lo son.
Cuando usted decide emplear a un amigo, poco a poco va descubriendo facetas que esa persona mantenía cuidadosamente ocultas. Lo extraño es que es su acto de generosidad para con sus amigos lo que desestabiliza la relación. El ser humano quiere sentir que merece su buena fortuna. La recepción de un favor puede convertirse en algo opresivo. Significa que usted ha sido elegido por ser un amigo y no necesariamente por sus méritos propios. En el acto de contratar a un amigo casi siempre hay un ligero toque de condescendencia que, secretamente, molesta. Esa herida se irá manifestando en forma paulatina. Un poco más de sinceridad, un toque de resentimiento o envidia cada tanto y, antes de que usted pueda darse cuenta, la amistad comenzará a diluirse de modo irremediable. Cuantos más favores y obsequios usted ofrezca para reavivar la amistad, menos gratitud cosechará. La ingratitud tiene una historia larga y profunda. Su poder ha quedado demostrado a través de tantos siglos que resulta en verdad sorprendente que la gente siga subestimándola. Es mucho mejor ser desconfiado. Nunca espere gratitud de un amigo y se verá gratamente sorprendido cuando éste se muestre agradecido. El problema de emplear a un amigo es que esa amistad limitará en forma inevitable su poder. Rara vez ocurre que el amigo sea a la vez todo lo capaz que usted necesitaría y, a la larga, la capacidad y la competencia son mucho más importantes que los sentimientos de amistad. Miguel III de Bizancio tenía, delante de sus mismas narices, un hombre que lo habría guiado de modo adecuado y le habría salvado la vida. Ese hombre era Bardas. Todas las situaciones laborales exigen una cierta distancia entre la gente que participa en ellas. Usted está tratando de trabajar, no de hacer amigos. La amistad, verdadera o falsa, solo enturbia este hecho. Por lo tanto, la clave del poder se basa en la capacidad de evaluar quién es la persona más capaz para apoyar sus intereses en toda situación. Conserve a sus amigos para vivir una relación de amistad, pero trabaje con los más capaces y competentes. Sus enemigos, por otra parte, constituyen una mina de oro virgen que usted deberá aprender a explotar. Cuando Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, consideró en 1807 que su jefe estaba conduciendo a Francia a la ruina, que había llegado el momento de volverse contra él, comprendió los peligros que entrañaba conspirar contra el emperador. Necesitaba un socio, un confederado, pero ¿en cuál de sus amigos podría confiar para semejante cometido? Eligió a Joseph Fouché, jefe de la policía secreta y su más enconado enemigo, un hombre que hasta había tratado de mandarlo asesinar. Talleyrand sabía que aquel odio del pasado brindaría la oportunidad para una reconciliación afectiva. Sabía que Fouché no esperaba nada de él y que, por otra parte, se esforzaría para demostrar que era digno de la elección de Talleyrand. Una persona que quiere probarle algo moverá montañas por usted. Además, Talleyrand sabía que su relación con Fouché se basaría en intereses mutuos y egoístas, que no estaría contaminada por ningún tipo de sentimientos personales. La elección resultó ser perfecta. A pesar de que los conspiradores no consiguieron derrocar a Napoleón, la unión de dos socios tan insólitos y poderosos generó mucho interés por su causa. La oposición al emperador comenzó a difundirse en forma paulatina y, a partir de ese momento, Talleyrand y Fouché tuvieron una fructífera relación de trabajo. Toda vez que pueda, haga las paces con un enemigo y asegúrese de ponerlo a su servicio. Como dijo Lincoln, uno destruye al enemigo cuando lo convierte en amigo. En 1971, durante la Guerra de Vietnam, Henry Kissinger fue víctima de un frustrado intento de secuestro, una conspiración en la cual, entre otros, estuvieron involucrados dos conocidos sacerdotes antibelicistas, los hermanos Berrigan.
otros 4 sacerdotes católicos y 4 monjas. En privado, sin informar al servicio secreto del Departamento de Justicia, Kissinger organizó un encuentro con 3 de los supuestos secuestradores. Un sábado por la mañana, cuando explicó a sus invitados que para mediados de 1972 habría sacado de Vietnam al grueso de los soldados estadounidenses, conquistó de inmediato su buena voluntad. Le obsequiaron algunos prendedores con la leyenda "Secuestren a Kissinger", y uno de ellos mantuvo durante años una amistad con él. Visitándolo en diversas ocasiones. Esa no fue la única ocasión en que Kissinger recurrió a ese tipo de estratagema. Por principio, buscaba trabajar con quienes disentían de él. Sus colegas solían comentar que, obviamente, Kissinger se llevaba mejor con sus enemigos que con sus amigos. Sin enemigos a nuestro alrededor nos volvemos perezosos. Un enemigo que nos pisa los talones agudiza nuestro ingenio, nos mantiene despiertos y atentos. Por eso, a veces es mejor usar a los enemigos como enemigos, en lugar de transformarlos en amigos o aliados. Mao Zedong consideró el conflicto como la clave para su acceso al poder. En 1937, los japoneses invadieron China, interrumpiendo la guerra civil entre los comunistas de Mao y sus enemigos, los nacionalistas chinos. Temiendo que los japoneses los aniquilaran, algunos líderes comunistas abogaron por dejar que fuesen los nacionalistas quienes combatieran a los japoneses y utilizar ese tiempo para recuperarse. Mao no coincidió con esa posición. No sería posible que los japoneses lograran derrotar y ocupar, al menos no por mucho tiempo, un país tan vasto como China. Cuando se retiraran, el ejército comunista, tras varios años sin combatir, estaría oxidado y mal preparado para reanudar la lucha contra los nacionalistas. Luchar contra un enemigo tan formidable como los japoneses constituiría, por el contrario, el entrenamiento perfecto para el heterogéneo ejército comunista. Se optó por seguir el plan propuesto por Mao, que resultó exitoso. Cuando los japoneses se retiraron al fin de China, los comunistas habían ganado la experiencia bélica que los ayudaría a derrotar a los nacionalistas. Años después, un visitante japonés intentó disculparse ante Mao por la invasión de su país a China. Mao lo interrumpió diciendo: "Creo que debería agradecer esa invasión". Explicó que, sin un contrincante fuerte, ni un hombre ni un grupo pueden crecer en fortaleza. La estrategia de conflicto constante de Mao comprende varios componentes clave. En primer lugar, tener la certeza de que a la larga se saldrá victorioso de la lucha. Nunca iniciar la lucha contra quien no se esté seguro de poder derrotar. Mao sabía que los japoneses, más tarde o más temprano, serían derrotados. Segundo, si no se tienen enemigos evidentes, a veces conviene armar un blanco adecuado, aunque para ello haya que convertir a un amigo en enemigo. Mao utilizó esta táctica una y otra vez en su política. Tercero, utilice a esos enemigos para definir su causa con mayor claridad frente al público, incluso presentándola como una lucha del bien contra el mal. Mao alentó las diferencias de China con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Estaba convencido de que, sin enemigos claramente definidos, su gente perdería el sentido de lo que significaba el comunismo chino. Un enemigo bien definido es un argumento mucho más fuerte que cualquier cantidad de palabras que se puedan derrochar al respecto. Nunca permita que la presencia de sus enemigos lo altere o atemorice. Es mucho mejor tener contrincantes declarados que no saber por dónde acecha el enemigo. El hombre de poder da la bienvenida al conflicto y utiliza a los enemigos para enfatizar su reputación como un luchador firme, en quien se puede confiar en tiempos de incertidumbre. Invalidación. Aunque en general lo mejor es no mezclar el trabajo con la amistad, hay momentos en que un amigo puede ser usado en forma
más efectiva que un enemigo. Por ejemplo, un hombre de poder suele verse en la necesidad de hacer algún trabajo sucio, pero para guardar las apariencias es preferible que lo haga otra persona en su lugar. Para eso resultan ideales los amigos, ya que el afecto que sienten los predispone a correr riesgos por uno. De la misma manera, si por algún motivo los planes le salen mal, es posible usar a un amigo como un oportuno chivo expiatorio. Esta caída del favorito fue un truco usado con frecuencia por reyes y soberanos. Dejaban que su mejor amigo cargara con la culpa de un error, ya que nadie sospecharía que habían sacrificado en forma deliberada a un amigo por ese motivo. Por supuesto, después de jugar esa carta, el gobernante perdía al amigo para siempre. Por lo tanto, conviene reservar el papel de chivo expiatorio para alguien cercano a usted, pero no demasiado próximo en el afecto. Por último, el problema de trabajar con amigos es que se confunden los límites y las distancias que una actividad laboral requiere. Pero si ambas partes del arreglo comprenden con claridad los riesgos que la relación entraña, un amigo puede llegar a ser un empleado muy eficiente. Sin embargo, en una relación de este tipo nunca deberá bajar la guardia. Esté siempre atento a cualquier señal de conflicto emocional, como por ejemplo la envidia y la ingratitud. En el ámbito del poder más estable y hasta el amigo más íntimo puede convertirse en el peor de los enemigos. Tenía un pedacito de pétalo de rosa.